Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? Profesor, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Me da muchísimo Buenos gusto días, verlos. profesor. ¿Cómo están? Bueno, ya me contestaron. Buenos días, soy Arturo Herrera y es un gusto estar con ustedes durante esta nuestra segunda sesión de habilidades blandas. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y muy necesario en la vida, no nada más en el trabajo, en la vida en general. ¿Cómo hacer las preguntas correctas? Eso nos va a evitar conflictos, nos va a llevar a la resolución de los mismos de una manera más efectiva y mejorar nuestra comunicación de manera increíble. Bueno, vamos con las reglas de la sesión. Para una sesión más efectiva, cámaras encendidas, micrófonos apagados, atención plena y concentración, además de respeto y una actitud positiva. Vaya, siempre las hemos tenido y estoy muy agradecido, pero protocolo es protocolo. Dicho esto, vamos con nuestra compañera Iris, que nos apoyará con el siguiente video. Hola, mi nombre es Iris. Sean bienvenidos nuevamente a su sesión interactiva de habilidades blandas. El día de hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante: hacer las preguntas correctas. Importancia de hacer las preguntas correctas. Hacer las preguntas correctas es una habilidad esencial en la comunicación profesional efectiva. No se trata solo de obtener información, sino de construir relaciones, fomentar la colaboración y promover un entendimiento más profundo. Las preguntas adecuadas pueden abrir puertas, desentrañar problemas y crear oportunidades para el crecimiento y la innovación. En este bloque de contenido exploraremos la importancia de formular preguntas efectivas, los tipos de preguntas que se pueden utilizar y cómo esta habilidad puede transformar la comunicación en el ámbito profesional. ¿Por qué es crucial hacer buenas preguntas en la comunicación profesional? En cualquier entorno profesional, la comunicación clara y efectiva es fundamental. Las preguntas juegan un papel crucial en este proceso, ya que nos permiten: 1. Obtener información específica. Preguntar de manera efectiva nos ayuda a obtener la información precisa que necesitamos para tomar decisiones informadas. Por ejemplo, en una reunión de negocios, formular preguntas específicas puede aclarar detalles sobre un proyecto, identificar problemas potenciales y aportar claridad a las expectativas y responsabilidades. 2. Fomentar la reflexión y el análisis. Las preguntas bien formuladas pueden estimular el pensamiento crítico y la reflexión profunda. Al pedir a los colegas que expliquen sus razones o detallen sus planes, se fomenta un ambiente de análisis y evaluación que puede llevar a soluciones más robustas y bien pensadas. 3. Construir relaciones. Las preguntas demuestran interés y preocupación por los demás. Al hacer preguntas abiertas y escuchar activamente las respuestas, mostramos empatía y respeto, lo que fortalece las relaciones profesionales. Esto es especialmente importante en la gestión de equipos, donde la confianza y la comunicación abierta son esenciales. 4. Facilitar la resolución de problemas. Enfrentar desafíos y resolver problemas es una parte inevitable de cualquier trabajo. Hacer preguntas efectivas puede ayudar a desglosar problemas complejos en partes manejables, identificar causas raíz y explorar posibles soluciones. Esto no solo acelera el proceso de resolución, sino que también involucra a los miembros del equipo en la generación de soluciones. 5. Promover la innovación. Las preguntas pueden ser un catalizador para la creatividad y la innovación. Preguntas como ¿qué pasaría si? O ¿cómo podríamos? Animan a las personas a pensar fuera de lo convencional y considerar nuevas posibilidades. Esto es particularmente valioso en campos que requieren constante innovación y mejora continua. Tipos de preguntas.
Para aprovechar al máximo el poder de las preguntas, es importante entender los diferentes tipos de preguntas que podemos utilizar y cuándo es apropiado emplearlas. 1. Preguntas abiertas. Estas preguntas invitan a respuestas detalladas y elaboradas. No se pueden responder con un simple sí o no, lo que fomenta una discusión más profunda. Ejemplos incluyen: ¿cómo ves el progreso del proyecto hasta ahora? O ¿qué desafíos has encontrado en este proceso? 2. Preguntas cerradas. Estas preguntas buscan respuestas breves y específicas. Son útiles para obtener información concreta y rápida. Por ejemplo, ¿has completado el informe? ¿O estás disponible para la reunión mañana? 3. Preguntas de sondeo. Estas preguntas se utilizan para profundizar en un tema específico y obtener más detalles. Son útiles cuando se necesita clarificar puntos o explorar un tema más a fondo. Ejemplos incluyen: ¿puedes explicar más sobre este punto? ¿O qué factores contribuyeron a esa decisión? 4. Preguntas hipotéticas. Estas preguntas plantean escenarios imaginarios para explorar posibles respuestas o soluciones. Ayudan a pensar de manera creativa y a considerar diferentes perspectivas. Por ejemplo, ¿qué harías si enfrentáramos un retraso en el proyecto? ¿O cómo manejarías una queja del cliente en esta situación? Hacer las preguntas correctas es una habilidad fundamental que puede mejorar significativamente la comunicación profesional. Al entender y utilizar diferentes tipos de preguntas, podemos obtener información valiosa, fomentar la reflexión y el análisis, construir relaciones sólidas, resolver problemas de manera efectiva y promover la innovación. En el próximo bloque de contenido, exploraremos cómo formular preguntas efectivas que fomenten la reflexión y obtengan información valiosa. Para cerrar con esta parte, vamos a ver el siguiente video, El poder de las preguntas, por el Dr. Walter Rizzo. Hola amigos y amigas. Hoy quiero que reflexionemos sobre lo siguiente. En mi formación de psicólogo siempre me han enseñado, casi que me han impuesto, que como terapeuta tengo que encontrar soluciones. Y encontrar soluciones es tener respuestas. Generalmente es lo mismo que se exige en muchas partes, en las empresas, en las universidades, en la vida cotidiana. Queremos respuestas, pero nos olvidamos de algo muy importante, y es que es lo que quiero que tú introyectes. A veces hay que tener presente la creencia de que las preguntas pueden ser más impactantes, pueden mover más, pueden tener más poder para cualquier tipo de cambio que quieras hacer que las respuestas. A veces una pregunta poderosa puede más que 100 respuestas. La mayoría de los cambios fundamentales que yo he hecho en mi vida no han sido porque me han dado una respuesta la cual voy a imitar y voy a seguir como un perrito faldero. No es la intención de estos videos. Es generar espacios de reflexión, pero sobre todo aprender a hacer las preguntas. Además es más relajante preguntar que buscar respuestas. En eso envidio a mis colegas filósofos, que son expertos en hacer preguntas complicadas a veces, otras muy atinadas desde el punto de vista cognitivo que lo ponen a pensar a uno. Y es la diferencia que te quiero dejar, la diferencia entre pensar como proceso de crear ideas, de cuestionar otras ideas, de hacer saltos inferenciales, llegar a conclusiones, pensar,
separarlo de pensamiento. El pensamiento ya es un producto cognitivo, ya es un resultado. Entonces, si yo quiero aprender en la vida o quieren enseñarles a vuestros hijos, no es enseñarles pensamientos, mandatos, sino es enseñarles a pensar, a hacerse las preguntas adecuadas o no, preguntas para poder llegar a sus propias conclusiones. ¡Qué susto! Que alguien llegue a sus propias conclusiones, por Dios. ¿Cómo te atreves a pensar por tu cuenta? ¿Preguntas o respuestas? Toda nuestra cultura montada en el consumismo y en la búsqueda permanente de la obtención del tener gira alrededor de tener respuestas. ¿Cómo resuelvo esto? Pero a veces la resolución de un problema depende de cómo se plantee el problema. Depende de cómo haga la pregunta. La información que puede llevar a una solución es la manera de ver, de visualizar, de estructurar el problema. No le tengan miedo a las preguntas. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito y yo hacía preguntas, era muy preguntón, ¿sí? Y una vez le pregunté a un curita muy querido en el colegio cómo hizo el Espíritu Santo para tener sexo. El cura me mandó a la dirección, respetando todas las ideas y entendiendo que es una metáfora, etc. Pero un niñito hace preguntas. Y a veces las preguntas nos ponen en aprieto a los adultos. ¿Sí? Acuérdense, el niño, el rey que andaba desnudo todo el tiempo y nadie era capaz de decirle al rey que estaba desnudo. Hasta que un niño le dijo, ¿no? ¿Por qué está desnudo? Y el niño destapó esa verdad. Fue una pregunta. Creo que también a veces hay que dar soluciones, ¿no? Hay gente que va a la terapia y bueno, y si se pasa 10 citas haciendo preguntas y no encuentra qué hacer, a veces el resultado es inmediato, ¿no? Prácticamente, porque si tiene un trastorno de pánico y sabemos que es un trastorno de pánico y sabemos más o menos qué tipo de recursos hay que aplicar para que el paciente se sienta un poco más tranquilo y tenga herramientas para enfrentar, y después ya se empieza a profundizar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero la gente que no sabe hacer preguntas, esa gente es la que ha prohibido la filosofía en los bachilleratos, porque cree que es una pérdida de tiempo preguntarse por qué las cosas son como son. Cuando en algunos países que no funcionan bien las cosas, algunos atrevidos preguntan, pero ¿qué mierda de sistema es este? ¿Por qué tenemos este sistema? ¿Por qué no lo cambiamos? Los que no les gustan las preguntas les van a decir, es el que tenemos. Y si responden eso, ya sabemos que este es uno de los que está a favor de que no exista la filosofía en el bachillerato. Debería haber filosofía todo el tiempo. Y debería haber, para poder graduarse en el bachillerato, una materia muy importante que se llame filosofía y aprender a pensar. Y uno no podría ser un profesional si tampoco no aprueba otra materia de esas. Filosofía no tiene que estar al principio de un pensum, tiene que estar al final, para que repases todo y veas toda la basura que te han podido meter y sacártela de encima.
no tengas miedo de preguntar. Y a veces las preguntas pueden ser muy obvias. Te van a decir, pero ¿cómo estás preguntando esa estupidez? Y todo el mundo lo entiende. Pero yo no quiero preguntar. ¿Preguntas o respuestas? Los psicólogos nos la pasamos dando respuesta y es como si fuéramos unos tecnólogos de los problemas. Y yo debo decir, después de tantos años de experiencia, que los mayores o las mayores mejorías que yo he visto, los mayores cambios que yo he visto, no son porque yo he dado alguna solución, sino porque entre el paciente y yo hemos sabido hacer las preguntas adecuadas. Las preguntas adecuadas. Y a partir de ahí es como si uno tocara una tecla para entrar a un software nuevo. Es una nueva mirada. Pregunta, 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 no te canses de preguntar. Y si alguien te da la solución, si tenés un amigo o una amiga que cada vez que preguntas te da la respuesta y siempre tiene una respuesta para todo, esa amiga o ese amigo es estadísticamente sospechoso. Interpretarlo como quieras. Interesante, ¿no? Y ya saben, pregunten, es algo indispensable en todo, ¿no? Preguntar, cuestionar, analizar nuestras preguntas y saber dirigirlas, hacia dónde van. ¿Qué es lo que quiero saber? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que quiero saber y para qué lo quiero saber? A ver, parece que tengo manos levantadas. Ok. Bueno, les voy a compartir el editable. Listo. Ya tenemos el editable. Nos vamos a 5 equipos por 15 minutitos. Y antes de irnos, les leo las instrucciones. Bueno, vamos a trabajar en equipos de aproximadamente 10 personas. Discutiremos y analizaremos los diferentes escenarios, identificaremos, formularemos preguntas efectivas y justificaremos nuestras respuestas. Todo esto debe estar en el editable que ya les compartí. Adelante, Miguel. Te escucho. ¿No? Bueno, ok. ¿Me ayudas, Carlita, por favor? Vámonos a las sesiones separadas. 5 equipos, por favor. Listo, gracias.
Muy bien, ya terminó el tiempo, vamos a esperar, ya saben, unos 10 segundos aproximadamente en lo que los equipos se terminan de reunir. Faltan aproximadamente 10 personas. Adelante, María. Maestro, es un llamado a mi equipo. Este, chicos, siempre quién nos va a representar. Porfis, por ahí en el chat, porque hicimos hubo bastante participación y al final nos faltó tiempo para saber quién. Para ponerse de orden. Bueno, ya, ¿qué equipo eras, María? El 1. Ah, Dios bendito redentor. Ya dije, bueno, Pues lo que si no, participan los igual, demás equipos, pues, no, si no, igual y yo los represento. va, yo creo que sí. Sería muy buena opción. Bueno, a nosotros nos tocó, dice la situación, eres líder de un equipo de proyecto y necesitas entender los desafíos que tu equipo está enfrentando. Bueno, nosotros comentamos que lo mejor era hacer un formulario de preguntas abiertas, Ujú. ¿sí? Para ver cuáles son las capacidades de cada uno de los integrantes del equipo. Nosotros como líderes, pues tenemos que saber cuáles son las habilidades de cada uno de ellos. Entonces, de esa forma, empezar a desglosar, bueno, a ti te toca esto, a ti esto, a ti esto, para llegar a buen puerto y que el proyecto sea lo mejor posible y entregar un trabajo, pues lo mejor, sí, lo mejor que se pueda hacer, pero también nosotros como líderes, si en caso de que no veamos que esta persona, que algunas o una persona no pueda aportar lo que se necesita realmente para el término para hacer un buen trabajo, más bien, pues entonces sí, decir, bueno, no me sirve en cambiar por otra persona o buscar a una persona que sea adecuada para que se adecue más bien a lo que es el proyecto. Ok. Bien, Eso María fue de lo la que. Luz. Gracias, maestro. Gracias a Gracias, ti, equipo gracias, 1. equipo uno. Muchas gracias, compañeros. Vamos con el equipo número 2, por favor. Veo que todavía le estamos metiendo mano, eso me gusta. Adelante, Hilario. Gracias, profesor. Bueno, no supimos quién iba a representar el equipo número 2, pero yo lo represento. Nuestra actividad dice la siguiente, escenario número 2, entrevista de trabajo. La situación, estás entrevistando a un candidato para una posición clave en tu empresa. Preguntas a responder. ¿Qué preguntas abiertas formularías para entender mejor las habilidades y experiencias del candidato? Explica cómo estas preguntas te ayudarán a evaluar si el candidato es adecuado para el puesto. La primera pregunta que hicimos es, cuéntame del proyecto más complejo que has liderado. ¿Cuál es tu rol dentro de este? ¿Qué obstáculos enfrentaste? Y específicamente, ¿cómo lo superaste? Bueno, esta pregunta permite la evaluación del liderazgo, mm, mediante la capacidad del candidato, la resolución de problemas, mediante la baja tensión y presión, asimismo su resiliencia. La segunda dice, háblame de una situación en donde tuviste que tomar una acción importante con los datos incompletos. ¿Cómo tomaste ese problema y cuál fue el resultado? Esta pregunta permite la capacidad de juicio y la toma de decisiones estratégicas. La tercera pregunta dice, ¿en alguna ocasión en la cual no tuviste de acuerdo con tu jefe o algún colega, cómo manejaste el desacuerdo y cuál fue tu deslace? Esta pregunta permite la gestión de conflictos de forma efectiva y respetuosa, buscando una colaboración. La siguiente pregunta dice, ¿qué te, ¿qué te trajo a nuestra empresa y este puesto en particular? ¿Qué has investigado acerca de nosotros? Esta permite revelar el interés y la motivación al candidato. Y por último, ¿cuáles son tus objetivos profesionales a corto y largo plazo?
y cómo crees que este puesto te ayudaría a alcanzarlos. Permite la medición de la ambición y el potencial. Estas son las preguntas que formulamos, profesor. Muchas gracias, Hilario. Gracias, equipo 2. Buen trabajo. Vamos con el equipo número 3. Hola, Roberto. Buenos días. Adelante. Hola, ¿qué tal, profesor? Muy buen día. Bien, en el equipo 3, pues consideramos que estas preguntas eran las adecuadas, sobre todo que van en un sentido humano, ¿verdad? O sea, no fríamente, sino que sean, digamos, cálido. Dice, ¿qué preguntas? Estás realizando una evaluación de desempeño con uno de tus subordinados. ¿Qué preguntas de sondeo harías para obtener una visión clara de sus logros y áreas de mejora? Justifica cómo estas preguntas fomentarán una conversación constructiva. La primera, ¿cómo te has sentido en este tiempo de colaboración en el equipo? Es, digamos, una pregunta abierta para que pues entre en confianza. ¿Sabes cómo es el sistema de evaluación en la empresa? La mayoría de las personas cuando entran en la inducción se les da esta inducción, pero bueno, pues algunos es bueno recordarlo, ¿no? Siempre. Tercero, ¿cómo consideras que han sido tus logros en la trayectoria laboral? Y bueno, pues es una pregunta en la cual él puede aflorar todo aquello, ¿no? En lo que, pues, ponderar lo que ha logrado. La 4, ¿cómo te sientes respecto a esta evaluación? Digamos, un poquito apaciguar los nervios, ¿verdad? Porque siempre una evaluación causa un poquito de, así como que de nerviosismo. ¿Cuáles son los objetivos que has logrado? Y bueno, pues ahí hay que valorar, ¿verdad? Todo lo que él tenga que decir. ¿Cuáles son las que más se te han dificultado? Lógicamente que tiene que haber habido algún obstáculo y bueno, pues cómo lo ha vencido. ¿Tienes dudas o preguntas al respecto? Bueno, pues siempre dejar claro que sí entendió absolutamente todo lo que se está comentando, todo lo que se está argumentando. Y bueno, pues si faltaron, yo creo que íbamos a poner más preguntas, pero por falta de tiempo, aquí la dejamos. Ok. Bien. Recuerden que una excelente manera de revisar la comprensión no es preguntar, ¿tienes dudas? Es más común hacer una pregunta específica acerca del tema. Y si la respuesta es correcta, pues bueno, te puedes dar una idea de la manera en la que entendió el contenido. Si la respuesta es vaga o definitivamente no hay respuesta, entonces tenemos que revisar la comprensión del mismo tema. Bueno, muchas gracias, Roberto. Gracias, equipo 3. Vamos con el equipo número 4. Aquí está. Equipo número 4, la UNAM. Adelante, Silvia. Buenos días. Buenos días, profe. Tampoco nos pudimos poner de acuerdo, pero pues yo salgo al quite por mi equipo. Adelante. Bueno, la resolución de conflictos. Nos tocó que hay un conflicto entre dos miembros de tu equipo y necesitas mediar para resolverlo. ¿Qué preguntas formularías para entender las perspectivas de ambas partes? Y explica cómo estas preguntas pueden ayudar a llegar a una solución equitativa. Bueno, yo por este lado propuse cuál es el problema. Una de las preguntas es ¿cuál es el problema? ¿Por qué sucede el pleito, verdad? Explica el problema a grandes rasgos. ¿Por qué comenzó la disputa? En sí, el problema que está causando entre ambos empleados y cómo te sientes al respecto para poder llegar a entender la parte de cada uno de mis trabajadores, ¿no? ¿Por qué no estás de acuerdo con tu compañero? En sí, yo quisiera saber, o sea, el problema de cada una de las partes de mis empleados y por qué propones para solucionar el problema y poder trabajar en conjunto con tu compañero. Yo lo ponía para proponer ideas de una convivencia sana y trabajo colaborativo entre ambos trabajadores. Se podría proponer tal vez alguna dinámica de grupo que aliente a los trabajadores a mejorar la situación laboral. Y algunos de mis compañeros estaban en desacuerdo porque se iban más a la parte emocional para resolver este problema, ¿verdad? Pero yo también les comentaba, bueno, ellos querían más que resolver el problema, enfocarse
en la parte emocional de ambos trabajadores. Y que si ya no había una solución efectiva para poder que ellos trabajaran, pues tal vez mandarlos a trabajar, era lo que, bueno, la conclusión que a mí me dejaron, trabajar en diferentes áreas, ¿no? Si no se pudiera resolver. Pero más que nada yo les decía que si el trabajo colaborativo, ya lo que viene siendo el ambiente laboral, no se solucionaba eso, ellos se enfocaban más en cómo llegar a acuerdos para que no se volviera a repetir la situación. Pero yo les comentaba que si esa situación no mejoraba, o sea, no se resolvía ese problema y pues no se iba a resolver ni en ese momento ni en un futuro. O sea, que había que resolverlo en esa manera y también pues trabajar la parte emocional de ambos trabajadores. Ok, Silvia, muchas gracias. Gracias, equipo 4. Buen trabajo, me están gustando mucho los trabajos del día de hoy. Vamos con el último equipo, por favor. Representante de equipo 5. Hola, Jorge, buen día. Buenos días. Buen día, adelante, A Jorge. nosotros nos tocó la reunión con clientes. Y aquí vamos a ver varias cosas, lo vamos a hacer tipo práctico. El detalle es que es una situación, tienes una reunión con un cliente, aquí no debe ser potencial, es un cliente y necesita comprender sus necesidades para ofrecerle una solución adecuada. Entonces, hay varias preguntas que se pueden hacer, que son, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es la más común? ¿En cuánto tiempo se necesita tener el producto? Si en una semana, 15 días, 6 meses. ¿Qué características tiene el producto? ¿Qué necesitas? Y el objetivo estratégico. Y lo más importante es responder las siguientes preguntas. ¿Qué objetivos estratégicos quiere lograr su empresa en los próximos 12 meses? ¿Y cómo podría nuestra solución apoyarlo? ¿Para qué vamos a identificar aquí? Aquí vamos a identificar las metas, prioridades para alinear nuestra solución a su visión de negocios, para que no esté batallando la persona. Y en la pregunta 2, ¿cuáles son los desafíos más críticos? Aquí lo que vamos a buscar es detectar puntos que tienen problemas específicos para posicionar nuestra oferta como una solución directa. Y en la siguiente pregunta, si pudiera resolver un problema inmediato, ahí qué es lo que vamos a atacar. Urgencias no expresadas y las características de nuestra propuesta. En la siguiente pregunta, ¿cómo ha intentado abordar estos desafíos antes? O sea, porque ya ha ido con otras personas que le han dado el servicio. Entonces aquí lo que estamos buscando es evitar repetir errores y destacar diferencias y darle una solución que los otros proveedores no le hayan dado a este cliente. Y en la última, además de una solución técnica que estamos buscando, es personalizar aspectos operativos siguiendo el reporte para generar confianza. ¿Y qué es lo que vamos a buscar en sí? Cuando vamos a venderle al cliente en base a sus necesidades, vamos a buscar en cómo hacer las cosas y adelantárnoslo para darle una solución, o sea, para que no se nos vaya más. Eso sí es muy importante. Ok. Muchas gracias, Jorge. Gracias, equipo 5. Buen trabajo. Muy buen trabajo, equipos. Vamos al siguiente video. A ver. Perfecto. Vámonos. Formulación de preguntas efectivas. La capacidad de formular preguntas efectivas es una habilidad esencial en la comunicación profesional, ya que permite obtener información valiosa, fomentar la reflexión y dirigir la conversación hacia resultados constructivos. En este bloque, exploraremos cómo formular preguntas que realmente impulsen una comunicación clara y productiva. 1. La importancia de las preguntas efectivas. Las preguntas efectivas son la base de una buena comunicación. Ayudan a clarificar dudas, obtener detalles importantes y demostrar interés genuino en la conversación. En un entorno profesional, hacer las preguntas correctas puede significar la diferencia entre entender completamente una situación y perder información crucial. Además, las preguntas bien formuladas pueden ayudar a construir relaciones, fomentar la colaboración y resolver problemas de manera más eficiente. 2. Tipos de preguntas. Los tipos de preguntas fueron mencionadas en el bloque anterior. Estas son preguntas abiertas,
preguntas cerradas, preguntas de sondeo y preguntas hipotéticas. 3. ¿Cómo formular preguntas efectivas? Claridad y precisión. Las preguntas deben ser claras y directas. Evita el uso de jerga o palabras confusas. Una pregunta clara facilita una respuesta clara. Enfocarse en la persona. Las preguntas deben centrarse en la persona a quien se pregunta, mostrando interés genuino en sus pensamientos y experiencias. Esto no solo genera confianza, sino que también puede proporcionar información más detallada. Evitar preguntas doble. Las preguntas que contienen múltiples partes pueden ser confusas y difíciles de responder. En lugar de preguntar, ¿qué te parece la nueva política de la empresa y cómo crees que afectará tu trabajo?, es mejor dividirlo en 2 preguntas separadas. Usar el tiempo correcto. Dependiendo de la situación, puede ser útil formular preguntas en diferentes tiempos verbales. Preguntas en tiempo pasado pueden ayudar a comprender experiencias anteriores, mientras que preguntas en tiempo futuro pueden explorar planes y expectativas. 4. Ejemplos de preguntas efectivas en diferentes contextos. Reuniones de proyecto. ¿Cuáles son los mayores desafíos que has enfrentado en este proyecto? O, ¿qué recursos adicionales crees que necesitarás para cumplir con el plazo? Evaluaciones de desempeño. ¿Qué logros te sientes más orgulloso de haber alcanzado este año? O, ¿en qué áreas te gustaría recibir más apoyo o capacitación? Entrevistas de trabajo. ¿Qué te motivó a postularte para este puesto? O, ¿cómo manejaste un conflicto en tu equipo en el pasado? Formular preguntas efectivas es una habilidad crucial que mejora la comunicación y la colaboración en el entorno profesional. Al dominar esta habilidad, los estudiantes podrán obtener información más precisa, fomentar un diálogo constructivo y construir relaciones más sólidas en su vida profesional. Para cerrar con esta parte, vamos a ver el siguiente video donde aprenderás a incorporar preguntas para tu proceso de selección en un trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Sergi Constant, especialista en reclutamiento, búsqueda directa y selección de perfiles cualificados y perfiles directivos. Estamos en Barcelona, desde Diagonal Mar, seguramente habrás reconocido. Y hoy desde aquí te quiero comentar 3 preguntas que creo yo que deberías incorporar a tu lista de preguntas cuando estás realizando una entrevista de trabajo, sobre todo la entrevista final, la entrevista definitiva, la entrevista larga, que normalmente es presencial. Ahí puedas tú realizar estas 3 preguntas, que son preguntas que en algún momento, en algún candidato, me las ha formulado. Claramente ha sido una diferencia. Cuando tú recibes una pregunta de este tipo, por eso lo comento por aquí, ves que estás delante de un candidato diferente, que piensa en plano estratégico, empático, que no hace las preguntas típicas, que no digo que estén mal, pero que son previsibles, horario, salario, alguna cuestión más, sino que si comentas estas 3 preguntas, que he pensado cuáles son aquellas que pueden ser más representativas, y creo que estas 3 son las que reflejan lo que un candidato inteligente pregunta, espero que tomes nota y, si te parece bien, que tú las puedas incorporar durante tu proceso de selección para que tú las formules al entrevistador. La primera pregunta es, ¿cuál es la principal dificultad de este rol o de este puesto de trabajo? Aquí te vas a posicionar como una persona que se preocupa por aquello que es más complicado, que anticipas las dificultades y que le vas a preguntar a criterio del entrevistador cuál es la principal dificultad del rol al cual tú optas. Seguramente se abrirá y te comentará su punto de vista. Perfecto. Ahí ya estás incidiendo en su opinión, porque al fin y al cabo esto es más allá del job description. Job description te habla de funciones y perfil. Si tú preguntas sobre su impresión, vas a preguntarle que se moje al entrevistador, con lo cual, de manera educada, por cierto, siempre, porque si no, parece que tú tomas la iniciativa cuando no te pertoca, ¿no? Hay que preguntarlo siempre con pertinencia, pero si tú lo haces, el entrevistador te dará su punto de vista y ahí tú, con mucha inteligencia, podrás argumentar tus fortalezas para que palien aquellos aspectos que a su criterio son más difíciles y que pueden dificultar que la persona que se incorpore tenga éxito. La segunda pregunta ya no es sobre el puesto, sino es sobre la empresa
Y sería algo así como, ¿cuáles son los valores de la empresa? O si te parece una pregunta que es demasiado compleja, para un tipo de empresa, pues quizás que no está habituada a este tipo de literatura, pues, oye, ¿cuál es la cultura de la empresa? O mejor dicho, a un nivel más terrenal, ¿qué tipo de conductas son aquellas que tiene en cuenta la dirección, que son interesantes que tenga cualquier trabajador? Algo así. Así tú puedes incidir sobre aquellos aspectos que te vaya a decir también el entrevistador, no sé, trabajo en equipo, humildad, ambición, innovación, los que sean. Es cierto que hay muchas que son estándares, pero le vas a hacer pensar al entrevistador, ya te digo, solo por esto ya te diferencias, porque la mayoría de preguntas no haces pensar al entrevistador. Si tú lo haces, le vas a hacer pensar y ahí estás marcando la diferencia. Y luego te dirá, bajo su punto de vista también, sus impresiones, si no las conoce o si no te las dirá, porque hay compañías que lo tienen explicitado, te dirá cuáles son, y tú podrás hacer hincapié en aquellos valores que tú tienes como persona y que ligan con los que la compañía espera que tenga cualquier persona que se incorpora a la empresa. Y la tercera pregunta es una pregunta de tipo, digamos, táctico, que es preguntar, esta debe ser la última pregunta, que es preguntar algo así como, siempre con una coletilla, por cierto, con su permiso, con tu permiso, porque si no parece que, insisto, tomas demasiado la iniciativa y te atribuyes un rol que no te pertoca, pero si lo haces con educación está bien visto, algo así como, oye, con tu permiso, ¿qué te ha parecido mi candidatura? ¿O cómo ves mi candidatura? Ahí también le preguntarás la impresión que tiene acerca de ti. El entrevistador es posible, sobre todo si es un perfil un poquito junior, que se queda un poquito a cuadros, pero si lo haces con mano izquierda, seguramente te responderá y ahí podrás abordar in situ un feedback en directo sobre qué impresión tiene de ti y tú podrás corregirlo o incidir en aquellos aspectos que no tenga claro para reforzar aquella posible impresión negativa que tenga de ti, pues tú la puedes argumentar con tu justificación de por qué quizás a él ha parecido, pues esto puede ser un hándicap, pero tú, con un argumento de peso, puedes rebatir por qué crees que no debería ser un argumento que juegue en contra de las posibilidades de tu candidatura. Y para acabar, un último consejo, y es que si viendo durante la entrevista es bueno que tú te muestres tal como eres a iniciativa tuya. De hecho, con tu permiso, te voy a dejar aquí un enlace, una tarjeta con un vídeo donde hablo de que tú te abras durante la entrevista, de que muestres tu faceta personal. Pero aparte de esto, al final de la entrevista, si te da el entrevistador la opción de, oye, ¿tienes alguna pregunta? Que es, por cierto, lo que debería ser. Me consta que muchos entrevistadores esto no lo hacen, lo cual me parece una absoluta falta de respeto hacia el entrevistado, hacia el candidato, porque esto es algo bidireccional. Al final debe haber una opción de que te permitan preguntar. Y sé que muchos no lo hacen, ¿no? Pero vamos a dar por sentado de que esto, aunque no sea así, pues que te lo van a hacer. Es aquí cuando tú, haciendo la entrevista, debes hacer estas preguntas y aquí concluir la misma destacando lo que se llama el efecto de recencia, lo que los psicólogos llamamos el efecto de recencia, que es la impresión al final de la interacción es cuando causa mayor recuerdo positivo y luego cuando recuerda tu candidatura, si estas preguntas tú las haces al final de todo, vas a conseguir que tu impresión sea óptima. Y hasta aquí este vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que te hayan parecido interesantes mis consejos, que puedas aplicar estas preguntas si lo crees conveniente durante tus entrevistas como candidato. Perfecto, regresamos. Bueno, vamos a continuar. Uy. Aquí está. Ahora sí. Vamos a trabajar en equipos de aproximadamente 10 personas donde discutiremos y analizaremos las diferentes situaciones descritas en el editable. Después formularemos 3 preguntas sobre la descripción de las mismas para obtener información valiosa, y fomentar una comunicación constructiva. Vamos a copiar el vínculo y les comparto el editable. Igual, nos vamos en 5 equipos y cuando estemos listos, bueno, regresamos en 15 minutos. Ok, para los que preguntamos el nombre del video, podemos ver las grabaciones en el canal de la UCA de Habilidades Blandas. Ahí están las grabaciones de estas sesiones y ahí podemos volver a ver el video. Listo, Carlita, nos vamos en 5 equipos.
¿Qué tenemos que hacer? Perdónenme. Hola Aldo, estamos trabajando en sesiones separadas. A ver, si nos apoya Carla para enviarte tu sesión separada.
Muy bien, estamos regresando. Faltan todavía un equipo y medio. Entonces vamos a esperar unos segundos. 10 segundos aproximadamente. Un poquito más, un poquito más. Bueno, vamos con el equipo número 1, por favor. Pedro, te escuchamos. Buen día. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nosotros nos tocó evaluar la cultura organizacional y si quieres evaluar la cultura organizacional y entender cómo se sienten los empleados acerca del ambiente de trabajo. Nosotros, la primera pregunta que haríamos es, ¿cuál es la visión que tienes de la empresa? Para poder saber si conocen la empresa, cuál es el objetivo de la empresa, si está bien planteado, o por lo menos tenemos idea de lo que es nuestra empresa en la que estamos perteneciendo. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se siente con la visión de la empresa? O si estás de acuerdo con la visión de la empresa. Aquí podríamos establecer si los trabajadores o los empleados se sienten conformes, son partícipes o concuerdan con la visión que tiene la empresa. Nada más. Y la pregunta número 3 sería, si existen, ¿qué cambios se harían en la empresa si es que estamos en desacuerdo o tenemos algunos puntos para desarrollar que nos permitieran tener una mejor organización en las fuentes de trabajo? Esas serían nuestras preguntas, profesor. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, equipo 1. Equipo 2, por favor. Buenos días, profesor. Hola, buen día. Mi nombre es Cristina y me toca exponerlo del equipo 2. ¿Podría refrescar la pantalla, por favor? Okay. A nosotros nos tocó la integración de nuevos miembros del equipo. Acabas de incorporar nuevos miembros a tu equipo y deseas asegurarte de que se integren bien, salud, y comprendan sus roles y responsabilidades. ¿Qué preguntas formularías para facilitar su integración y asegurar una comunicación clara? La primera sería, dentro de tu experiencia previa, que te sientas valioso para nosotros o algún proyecto, ¿qué te gustaría aplicar en específico? Esto ayuda a descubrir habilidades ocultas, fomentando la comunicación proactiva, que compartan ideas y fortalezas. La segunda pregunta sería, ¿qué información o recursos necesitas como apoyo para empezar siendo eficaz? ¿Y hay algo que te confunda sobre tu rol como en cómo puedes encajar en el equipo? Esto fomenta la comunicación honesta sobre las necesidades en el proceso de incorporación, manteniendo herramientas y claridad. Y la tercera sería, ¿cuál sería para ti las 3 metas más importantes que deseas alcanzar, tanto en nivel individual como en contribución en el equipo? Esto genera expectativas claras y alinea objetivos dentro del equipo, ofreciendo propias metas, sentido de agencia y responsabilidad en proceso y crecimiento. ¿Y qué tipo de apoyo esperas dentro del equipo para que te sientas integrado y productivo? Así, se genera un propósito de forma dinámica en equipo. Sería todo, profesor. Muchísimas gracias, María. Gracias, equipo 2. Quiero especificar que participaron muy bien mis compañeros. Gracias a todos. Muchísimas gracias a ti. Me da muchísimo gusto escuchar ahora la retro completamente contraria a sesiones anteriores. Buen trabajo todos. Equipo número 3. Hilario, ¿te escuchamos? Sí, profesor, soy del equipo número 2, no más faltó, es que la última pregunta ya no se refrescó, pero dice, creando liderazgo, a su vez expresando necesidades de forma proactiva, siendo constante mediante un enfoque independiente. Nada más, profesor. Bien, gracias, Hilario. Vamos con el equipo número 3, por favor.
Buenos días, profesor. A nosotros nos tocó la diversidad e inclusión. ¿Quieres promover la diversidad e inclusión en tu lugar de trabajo? Entonces, nosotros, como ve, hicimos varias preguntas, pero pues me voy a ir a 3 específicamente. Primero que todo, promover la diversidad e inclusión en un lugar de trabajo es fundamental para crear ambientes más justos, creativos y productivos para entender las percepciones actuales y obtener ideas para mejorar. Es esencial hacer preguntas abiertas, respetuosas y que inviten a la reflexión. La primera pregunta sería, ¿cómo describes el ambiente de trabajo en términos de diversidad e inclusión? La justificación a esta pregunta es abierta, permite que las personas compartan su percepción general sin sentirse limitados, revelando si sienten que el ambiente es acogedor o si hay problemas. La segunda pregunta, ¿sientes que todas las voces son escuchadas y valoradas en nuestro equipo? ¿Por qué sí y por qué no? La justificación, la conclusión va más allá de la presencia, implica participación activa. Esta pregunta ayuda a identificar si hay barreras invisibles para expresar opiniones. La tercera sería, ¿has observado algún comportamiento práctica que pueda afectar negativamente la inclusión en nuestro lugar de trabajo? Justificación de detectar comportamientos o prácticas incluyentes es clave para abordar directamente. Esto lo hice como conclusión a lo que hablamos en equipo, profesor. Ok, Eliana, muchas gracias. Gracias, equipo 3. Vamos con el equipo número 4. Sí, maestro. Nosotros nos tocó la evaluación del liderazgo. ¿Cómo lo hacemos o lo monitorizamos? Con una serie de preguntas para ver la visión que se puede mejorar y que estamos haciendo bien. Y empezamos. ¿Qué hace bien tu líder? ¿Qué te gustaría que seguir haciendo? Ahí, esta pregunta la hacemos para saber las acciones positivas que hay que mantener y las que hay que cambiar. ¿Qué cambiarías de cómo se lideran para que el equipo funcione mejor? Con esta vamos a identificar los problemas concretos que se pueden mejorar dentro y fuera del liderazgo. En la pregunta 3, ¿qué sientes escuchando y bien informando por tus líderes? ¿Por qué sí o por qué no? Estas preguntas las sacamos para evaluar la comunicación y la confianza. Y la compañera va a seguir con la siguiente parte. Sí, claro. La pregunta 4 sería, ¿qué necesitas de tus líderes que no están recibiendo ahora? Y la quinta sería, ¿crees que tu esfuerzo te reconoce de forma justa? Y el por qué. Realmente todas estas preguntas, obtendrías una visión clara, honesta y detallada sobre cómo el equipo percibe el liderazgo actual. También identificando fortalezas y áreas de mejora con el fin de fortalecer la comunicación, el clima laboral y la efectividad del trabajo en equipo. Y sigue mi otro compañero. Ok, gracias Fanny, gracias Jorge. Bueno, yo complemento el trabajo de mis dos compañeros anteriores, profesor. Nosotros resumimos en 3 preguntas las 5 que ellos acaban de exponer, que sería la primera, ¿qué hace tu líder que contribuye positivamente al ambiente de trabajo y al desempeño del equipo? El objetivo de esta pregunta es identificar fortalezas y comportamientos efectivos. La segunda es, ¿en qué situaciones consideras que el liderazgo podría haberse manejado de manera diferente para obtener mejores resultados? El objetivo es detectar oportunidades de mejora sin culpas. Y la tercera, ¿qué apoyo o cambios esperarías del liderazgo para sentirte más motivado y comprometido con tu trabajo? El objetivo es explorar necesidades no cubiertas y expectativas. Ok, gracias Sandro, gracias Fanny, gracias Jorge. Interesante manera de presentar, muy bien hecho. Y el equipo 5, a ver, déjenme ayudarles un poquito con su presentación. Listo, equipo 5, adelante. Adelante, Roberto. Sí, gracias, profesor. Bueno, pues aquí dice, ¿quieres desarrollar estrategias para retener talento en tu empresa? ¿Qué preguntas formularías a tu equipo para entender mejor qué valoran y cómo se puede mejorar la retención? Bueno, pues una de las primeras preguntas es cómo has sentido el ambiente laboral en tu entorno. Creo que es la pregunta obligada, ¿verdad? ¿Cómo te sientes con la empresa? ¿Qué objetivos quieres lograr en la empresa?
qué quiere lograr, cómo quiere que, pues, que sus objetivos sean sólidos, ¿verdad? ¿Qué capacidades necesitas para lograr tus objetivos? Lógicamente que pues en muchos de los casos siempre necesitamos capacitación para lograrlo, y pues no está de más saber cuál de esas necesidades requiere. ¿Qué satisfacciones y motivaciones encuentras en tus labores? Bueno, pues hay que saber, ¿verdad? Averiguar qué es lo que le gusta, o si se siente motivado, y bueno, pues si le gusta hacer lo que está haciendo. ¿Sientes que tus labores se reconocen en la empresa? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque hay gente que realmente hace un buen trabajo, pero pues como forma parte de un montón y como que no le ponen pues la atención debida, ¿verdad? ¿Sientes que tienes oportunidades de crecimiento? Algunos se encierran y sienten que ya no van a crecer y que van a hacer sus labores como una rutina, pero yo creo que siempre hay que dar la oportunidad de crecer. Menciona qué hará que tu experiencia laboral sea aún mejor. Bueno, pues yo creo que él va a tener una idea por ahí en la cual diría, si mejoran en esto, pues yo me voy a sentir mejor. En fin, son preguntas que se derivan de muchas respuestas, pero que creo que van canalizadas para eso, ¿no? Para que la persona se sienta que puede lograr muchas cosas más dentro de. Pues es las preguntas que nosotros ahí tuvimos. Hubo dificultades en la comunicación, pero aún así participaron, aunque sea por el chat, y qué bueno, ¿no? Creo que se entendió lo que queríamos. Sí, Roberto, muchas gracias, buen trabajo. Todos los equipos trabajamos muy bien esta sesión. Me da gusto que los problemas de comunicación de la sesión pasada hayan terminado. Honestamente, me hace muy feliz. Y vamos al último video. Les agradezco a todos el tiempo, la atención prestada y adelante. Evitar preguntas inefectivas. En cualquier interacción profesional, las preguntas que formulamos pueden tener un impacto significativo en la calidad de la comunicación. Si bien hemos abordado la importancia de hacer preguntas efectivas y cómo éstas pueden fomentar una conversación productiva, es igualmente crucial entender qué tipos de preguntas pueden ser contraproducentes y cómo evitarlas. En este bloque de contenido, exploraremos las características de las preguntas inefectivas y ofreceremos estrategias para reformularlas de manera que promuevan una mejor comunicación. Características de las preguntas inefectivas. 1. Preguntas cerradas, demasiado restrictivas. Las preguntas cerradas son aquellas que pueden responderse con un simple sí o no. Aunque estas preguntas tienen su lugar, si se utilizan en exceso o de manera inapropiada, pueden limitar la conversación y evitar que se profundice en el tema. Por ejemplo, preguntar, ¿estás satisfecho con el proyecto? Limita la respuesta y no proporciona información detallada. 2. Preguntas directivas o sugerentes. Este tipo de preguntas tiende a influenciar la respuesta del interlocutor, lo que puede llevar a respuestas sesgadas o poco auténticas. Por ejemplo, ¿no crees que deberíamos cambiar el diseño, verdad? Sugiere una respuesta negativa y puede hacer que el interlocutor se sienta presionado a estar de acuerdo. 3. Preguntas, multiparte. Las preguntas que contienen múltiples partes pueden confundir al interlocutor y dificultar la obtención de respuestas claras. Un ejemplo de esto sería, ¿qué opinas del nuevo sistema de gestión y cómo crees que podríamos mejorarlo? ¿Y cuánto tiempo crees que llevará a implementarlo? Esto puede abrumar al interlocutor y llevar a respuestas incompletas o poco precisas. 4. Preguntas juiciosas o críticas. Estas preguntas pueden hacer que el interlocutor se sienta atacado o a la defensiva, lo que puede obstaculizar la comunicación abierta. Un ejemplo sería,
¿Por qué no has terminado el informe todavía? Este tipo de pregunta puede ser percibido como una crítica y puede hacer que el interlocutor se sienta incómodo. Estrategias para reformular preguntas inefectivas. 1. Convertir preguntas cerradas en abiertas. En lugar de preguntar, ¿estás satisfecho con el proyecto?, podrías preguntar, ¿qué aspectos del proyecto te han parecido más satisfactorios y cuáles crees que podrían mejorarse? Esto invita al interlocutor a proporcionar una respuesta más detallada y reflexiva. 2. Eliminar la direccionalidad. Reformula preguntas directivas para que sean neutrales. En lugar de, ¿no crees que deberíamos cambiar el diseño, verdad?, podrías preguntar, ¿qué piensas del diseño actual y crees que hay algo que podríamos mejorar? Esto permite al interlocutor expresar su opinión sin sentirse influenciado. 3. Simplificar preguntas multiparte. Divide las preguntas multiparte en preguntas individuales y manejables. En lugar de, ¿qué opinas del nuevo sistema de gestión y cómo crees que podríamos mejorarlo y cuánto tiempo crees que llevará a implementarlo? Podrías preguntar primero, ¿qué opinas del nuevo sistema de gestión? Y luego seguir con, ¿qué sugerencias tienes para mejorarlo? Y finalmente, ¿cuánto tiempo crees que llevaría a implementar esas mejoras? 4. Reformular preguntas juiciosas. En lugar de hacer preguntas que puedan parecer críticas, enfócate en preguntas constructivas. En vez de, ¿por qué no has terminado el informe todavía?, podrías preguntar, ¿hay algún obstáculo que te impida terminar el informe a tiempo? Esto muestra empatía y ofrece una oportunidad para identificar y resolver problemas. Comprender cómo formular preguntas efectivas y evitar aquellas que pueden cerrar la comunicación es esencial para cualquier profesional. Reformular preguntas inefectivas no solo mejora la calidad de la conversación, sino que también fomenta un ambiente de trabajo más colaborativo y positivo. Al aplicar estas estrategias, podemos mejorar nuestras habilidades de comunicación y obtener información más valiosa y precisa de nuestras interacciones profesionales. Antes de irnos, quiero recordarles que esta es la segunda sesión de Comunicación Profesional Efectiva 2, así que no olviden responder el formulario que les estamos pasando en este momento por el chat. Al término de las 3 sesiones correspondientes a este bloque, podrán ser acreedores a la certificación de Comunicación Profesional Efectiva 2 que les brinda su Universidad UCA. Una vez que tengan su certificación, les recomendamos subirla a su perfil de LinkedIn para potenciar su presencia digital y se conviertan en aspirantes más atractivos ante el mundo laboral. Les mostraremos cómo hacerlo en el siguiente video. Hasta la próxima. Certificaciones de habilidades blandas y habilidades digitales. Al concluir tu bloque de habilidades blandas o habilidades digitales, obtendrás un certificado por parte de la Universidad UCA. En tu correo institucional recibirás un correo con el asunto Universidad UCA te ha otorgado una credencial. Da clic en Aceptar credencial. Enseguida recibirás un nuevo correo electrónico con el asunto credencial POC disponible. Da clic en Ver credencial. Para validar tu certificado, ingresa tus apellidos. Y listo. Ahora puedes descargarlo en PDF o compartirlo directamente con quien desees. Puedes cargarlo a tu perfil de LinkedIn, dando clic en Agregar a mi perfil de LinkedIn. Recuerda llenar los datos que se te solicitan, como el nombre del certificado, la empresa emisora Universidad UCA, y por último, la fecha del certificado. Verifica que la URL del certificado se agregue de manera automática. Da clic en Guardar y tendrás disponible tu nuevo certificado de la UCA en tu perfil de LinkedIn. Muchas felicidades por obtener una certificación con nosotros. Sí, Karina, dime.
perdón, en la sesión pasada se salió bien rápido de la sesión, la cerró y yo no pude votar. Ah, bueno, lo lamento, pero no pasa nada, no pasa nada. Por ejemplo, ahorita ya acaba de salir la encuesta. Ajá. Puedes votar aquí. 1 si no te sirvió la sesión, 5 si sí te sirvió. Ajá. Y adelante, la encuesta ya está Sí, lista. pero no me afecta para el certificado después, ¿no? No, para nada. Esa certificación, bueno, el cuestionario de la certificación es solamente después de la tercera sesión. Ah, no, sí, pero ya ve que se supone que votamos en esta sesión para ver si nos gusta y eso es como asistir a la clase. Sí, no, son cosas distintas perfecto. completamente. Perfecto, muchas gracias, maestro. Por nada, Karina. Adelante, Giovanni. Gracias, hasta hoy. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. No, perdón, profesor, no, lo activé por accidente. Adelante, Giovanni. Lo activé por accidente, perdón. Ah, ok. Bueno, entonces, nos vemos, que estén muy bien, excelente fin de semana a todos, un abrazo. Gracias, profesor.